Hoy estamos en la sesión 2 del conocimiento de Dios y vamos a continuar el resto de esta hora compartiendo un poco de la palabra. Y quiero empezar dándoles algunas de las preguntas y frases que yo creo que han sido muy importantes en la primera sesión. Si has podido seguir y escuchar la primera sesión del domingo pasado, algunas frases importantes que hemos visto. En primer lugar, hemos visto esta frase y esta pregunta en realidad. Lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios es la cosa más importante de ti. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es nuestro concepto de Dios? ¿Cuál es tu concepto de Dios? Lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios es la cosa más importante de ti. Entonces, por eso estamos tratando de revisar nuestro corazón, cuál es el concepto que tenemos de Dios, cuál es nuestro concepto de Dios. Y otra frase importante que hemos visto es cuando tú tienes una imagen correcta de quién es Dios, cuando tú tienes una imagen correcta de quién es Dios, te quedas aliviado o te quedas aliviada de miles de problemas temporales. Entonces, teniendo una imagen correcta de Dios en nuestro corazón nos ayuda a poner nuestra mirada en la eternidad, nos ayuda a poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesús. Entonces, lo que tú piensas, lo que viene a tu mente cuando tú piensas de Dios es la cosa más importante de ti, de toda tu vida. A ver, medita y piensa en esta frase un poquito. Y también, cuando tú tienes una imagen correcta de quién es Dios, te quedas aliviada de miles de otros problemas temporales, porque muchas veces permitimos que las situaciones, las circunstancias en nuestra vida nos lleva a un lugar de depresión, nos lleva a un lugar de tristeza, porque hemos quitado nuestros ojos del Señor Jesús. Todos pasamos por momentos difíciles en esta vida, pero teniendo una imagen correcta de Dios, entendiendo la majestad de Jesús, eso te alivia de otros problemas en tu vida, porque muchas veces solo tenemos nuestra mirada en esos problemas, pero cuando tenemos una imagen correcta de quién es Dios, nos ayuda a ver todas las cosas de la eternidad, nos da otra perspectiva de cómo ver las cosas de nuestra familia, de nuestro trabajo, del tiempo que tenemos en esta vida, ¿no? Entonces hemos tocado también un poco este principio de la idolatría cuando estamos hablando de una imagen de Dios, porque la idolatría es una obra de la carne. Y muchas veces cuando pensamos en ídolos o la idolatría, pensamos en adorar una imagen física que alguien ha creado, ¿no? Entonces hemos visto que también la idolatría es crear nuestra propia imagen de Dios en nuestra mente y adorar la imagen que nosotros hemos creado. Cuando la palabra de Dios dice que no debemos tener otra imagen de Dios, solo necesitamos la imagen de lo que encontramos en la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos como humanos? Nosotros muchas veces creamos nuestra propia imagen de Dios. Yo pienso que así es Dios, o así debería ser Dios. Yo pienso que así debería hablar Dios, o así debería responder Dios. Entonces, en mi mente, yo creo mi propia imagen de Dios y yo empiezo a adorar a esta imagen que yo he creado, no la imagen de Dios de la Biblia, ¿no? Entonces estamos hablando en esta serie de mensajes sobre el conocimiento de Dios, y yo estoy orando para que Jesús toque muchos corazones, para que a través de la palabra cambie nuestra forma de pensar. Como les dije en la introducción, juntos queremos redescubrir la majestad de Dios y queremos también activar dones en nuestra vida para que empezamos a participar con el Señor Jesús como sus instrumentos aquí en la tierra, para que entremos en la cancha, entremos en el partido. Cuán fácil es sentarnos a un lado y ser solo espectadores. Hermanos, no es un tiempo para la iglesia sentarse a un lado y ser espectadores. Es un tiempo para que la iglesia entre en el partido. Es un tiempo cuando la iglesia entra en cancha siendo instrumentos del Señor Jesús en el lugar donde tú estás, participando en primera fila, no mirando desde lejos, no mirando como espectadores, ¿no? Entonces, dándonos cuenta,
como hemos visto hablando del conocimiento de Dios, dándonos cuenta de que no lo conocemos a Jesús como debemos conocerlo. Estamos en proceso de crecer y conocerlo, pero siempre hay algo más para conocer acerca de Él. Dándonos cuenta de que no lo conocemos como debemos conocerlo, esta es la puerta que nos lleva a un conocimiento más profundo de quién es Dios. Y es constantemente este principio que quiero tocar en el resto de la enseñanza esta mañana: reconocer nuestra pobreza espiritual, reconocer nuestra necesidad espiritual. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, eso es una de las primeras cosas que tenemos que ver, es darnos cuenta de nuestra hambre y sed espiritual. Quiero leerte este pasaje del Sermón del Monte. Si puedes tomar nota de Mateo capítulo 5, versículo 3. Y si puedes ir conmigo en tu Biblia, Mateo 5, versículo 3, en las bienaventuranzas, mira lo que dice la palabra de Dios. Quiero mostrarte este versículo. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y queremos hablar un poco esta mañana sobre qué significa ser hambriento, qué significa ser sediento, qué significa ser pobres en espíritu. Ciertamente no está hablando necesariamente de un voto de pobreza en lo natural. Está hablando de todo lo que les voy a explicar en el resto de la enseñanza. Pero toma nota de este pasaje, Mateo 5:3, va a ser un pasaje principal esta mañana. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, entender, hermanos, que hay mucho más que podemos conocer de Dios. Entender que nunca debemos perder la sed y el hambre por más de Él. Tal vez has pasado por momentos en tu vida como yo he pasado, donde parecía que estamos tomando un descanso, o hemos perdido un poco la sed y el hambre por la presencia y la palabra de Dios. No hay tiempos para descanso. Es un tiempo cuando la iglesia tiene que entrar en cancha, empezar a participar, no mirar desde lejos, no mirar como espectadores. Pero todos hemos pasado por esos momentos donde hemos tomado tal vez un poco de tiempo de descanso del Señor. Dejamos de correr tan rápido tras Él. Pero es el tiempo de levantarnos de nuestro sueño. Es tiempo para que la iglesia en todo el mundo, el cuerpo de Cristo, se levante, como está haciendo en muchos lugares, pero necesita hacerlo en todo lugar. Se levante de su sueño para participar, para ser instrumentos de Dios, para entrar en el partido, para entrar en la cancha, para dejar de mirar de lejos y reconocer que todavía tenemos una pobreza espiritual en nuestra vida. Reconocer que nos falta mucho todavía por crecer. Y que es el tiempo de seguir corriendo tras su presencia y tras su gloria. Es una nueva temporada, un nuevo tiempo. Lo he dicho muchas veces y voy a seguir diciéndolo, pero el año 2020 y todo lo que estaba pasando y está pasando todavía con la pandemia, todo lo que cambió en 2020, Dios hizo eso también y permitió eso con propósito para sacudir a su iglesia, para sacudir a nuestros corazones, para llevarnos a un nuevo tiempo, a una nueva temporada. Entonces no podemos regresar atrás a cómo eran las cosas antes, porque Dios quiso sacudir las cosas, las congregaciones, las iglesias, los lugares, para sacudir algo en nosotros. Entonces tal vez tú, como yo, como nosotros como familia, estamos entrando en una nueva temporada, un nuevo tiempo en nuestras vidas como familia. Tal vez tú también, pero ciertamente la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha entrado en una nueva temporada, un nuevo tiempo. Entonces es tan importante nuestro concepto de Dios. Como les dije, lo que tú crees cuando piensas en Dios es tan importante para tu vida como el fundamento es tan importante para un edificio. Lo que viene a tu mente cuando tú piensas en Dios, ese es el fundamento en tu vida. Entonces, en este estudio, en estas enseñanzas que vamos a estar dando, aunque vamos a mencionar tal vez ciertos atributos de Dios y en algunas de estas enseñanzas, el propósito, quiero decirles, el propósito no es
solo darte una lista de nombres de Dios, no solo darte una lista de los aspectos de Dios, del carácter de Dios, no solo quiero darte información. Estamos orando y espero que el poder del Espíritu Santo de verdad pueda tocar y transformar corazones a través de este estudio y llevarnos a un punto en nuestra vida cristiana donde nos damos cuenta de que necesitamos más. Ese es el propósito, es mi oración para mi vida, para tu vida. Yo estoy en un tiempo en mi vida donde he recibido mucho del Señor en estos años, pero sé que hay más. Entonces nunca llegamos a un punto donde ya sabemos todo. Entonces el deseo de este estudio es como poner más leña sobre el fuego en tu corazón, despertar hambre y sed en tu corazón para que puedas buscar más la presencia en la palabra de Dios. Pero y darnos cuenta que no queremos comodidad, darnos cuenta que queremos más, darnos cuenta de que no queremos vivir una vida cristiana rutinaria. Entonces vamos a estar luchando en estas enseñanzas con esta pregunta: ¿qué es lo que creemos cuando pensamos en Dios? Y como les dije, Dios usó el año 2020, que nadie va a olvidar a 2020, con todo lo que pasó con la pandemia tan fuerte. Dios quiso sacudir a todo el mundo y sacudir a nuestra forma religiosa tal vez de tener iglesia, sacudir a nuestros corazones, sacudir a nuestras propias vidas cristianas, porque ¿qué es lo que pasa? Es normalmente en tiempos de pruebas, es normalmente en tiempos de tribulaciones, es normalmente en tiempos difíciles cuando lo que realmente pensamos de Dios viene a la superficie de nuestro corazón. No necesariamente en los buenos momentos, pero son los tiempos de pruebas, los tiempos difíciles, cuando lo que realmente pensamos de Dios viene a la superficie de nuestro corazón y vemos lo que realmente pensamos. En esos momentos de adversidad, cuando realmente damos cuenta quién es Dios para nosotros. Entonces, un problema que tenemos muchas veces como cristianos es que nos gusta repetir frases muy lindas, nos gusta repetir las mismas lindas palabras y versículos, pero muchas veces solo son palabras y no vienen acompañadas con un sentir profundo en nuestro corazón, ¿no? Entonces, como cristianos, yo sé que yo he caído muchas veces, tal vez tú también, hemos caído en la trampa de hablar cosas hablar cosas que no creemos en nuestro corazón, hablar palabras con nuestros labios que no creemos de verdad en nuestro corazón. Lo que tú piensas de Dios, quiero decirte, no es solo lo que dices en una iglesia o cómo actúas en un servicio, una congregación, un domingo. Lo que realmente piensas de Dios es lo que tu vida y mi vida muestra cada día en nuestro testimonio, en nuestras acciones, no solo en la iglesia, pero en la casa. Eso es realmente lo que pensamos de Dios. Entonces Dios usó el año 2020 y todo, está usando todavía la pandemia para exponer lo que hay en nuestro corazón, para exponer y traer adelante lo que pensamos de Él. Piensa conmigo por un minuto. Cuando todo empezó a cambiar en 2020, ¿dónde? Esa es mi pregunta para ti hoy, una de las preguntas que estamos revisando. ¿Dónde corriste para encontrar tu seguridad y tu estabilidad? Cuando todo empezó a caer y cambiar y ser sacudido en 2020, ¿dónde corriste? ¿A quién o a qué cosa corriste para encontrar tu seguridad y tu estabilidad? ¿Corriste a Jesús? Tal vez sí. Amén, gloria a Dios. ¿Corriste a otra cosa? ¿Corriste a otra persona? Porque en 2020 ya, y a través de esta pandemia, ¿sabe lo que Dios está haciendo? Está exponiéndonos, mostrándonos lo que es el ancla de nuestra vida. Algunas personas se han aferrado al hecho de hacer más ejercicio. Y no está nada mal en hacer ejercicio. Yo necesito hacer más ejercicio. Puedes preguntar a mi esposa. Pero otros se han aferrado a la comida. Las libras o kilos que han aumentado durante la pandemia, ¿no? Entonces hasta hay memes, hasta hay chistes de los kilos que todos han aumentado en medio de la pandemia. Algunos se han aferrado a hacer más ejercicio, a trabajar en su cuerpo físico. Algunos se han aferrado a la comida,
Pero otros, y espero que eso sea el testimonio en nuestras vidas, otros se han aferrado más al Señor Jesús en todo este tiempo. ¿Quién eres tú? ¿Qué es el ancla de tu vida? ¿Es el ancla Jesús o otra cosa? Entonces, uno de los versículos más poderosos en la palabra de Dios, hermanos, es el primer versículo, Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero en el principio Dios. Es uno de los pasajes más poderosos, el primer versículo, porque Él está en nuestro principio. Entonces, si Él está en el principio, tenemos que preguntar, ¿cuándo nació Dios? ¿Cuándo empezó Dios? Es uno de los aspectos principales que tenemos que entender sobre nuestro Dios. Él es eterno. Él vive en la eternidad. Como dicen las Escrituras, Él es quien fue, quien es y quien ha de venir. Entonces, como les dije al principio, cuando tenemos una imagen correcta de quién es Dios, y tienes una perspectiva correcta del tiempo y la eternidad y lo que tú estás haciendo en esta vida, te quedas aliviada de miles de otros problemas porque tienes tus ojos puestos solo en el Señor Jesús, en el lugar correcto. Entonces, mientras hablamos hoy más sobre el conocimiento de Dios, tenemos que hablar sobre este tema. Quiero tomar el resto del tiempo a hablar un poco sobre nuestra necesidad de tener hambre y sed. Es el hambre espiritual en nuestra vida. El deseo de tener más de Jesús. Ese es el deseo que nos impulsa a crecer, a seguir avanzando en nuestra relación con Dios. Quiero leerte este pasaje también en Efesios 3. Si puedes tomar nota, Efesios capítulo 3, 14 a 19. Voy a poner el pasaje aquí, es un pasaje largo, pero voy a poner este pasaje aquí en la pantalla. Pero para leer, y quiero orar este pasaje sobre tu vida esta mañana. Quiero orar este pasaje sobre tu vida. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el apóstol Pablo escribiendo aquí. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y mira, y esa es mi oración para tu vida, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por tu espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, estamos hablando del conocimiento de Dios, y déjame orar eso sobre tu vida esta mañana. Si puedes, ahí donde estás, levantar tus manos. Yo quiero orar. Padre, estoy orando por todos mis hermanos, por todas las personas que van a estar escuchando este audio. Dios de los cielos, estamos orando para que tú les des, Señor Jesús, conforme a tus riquezas de gloria, que pueden ser cada persona fortalecida con poder en el hombre interior por su espíritu, en su espíritu, para que pueda habitar en su corazón, cimentados en amor, y entender cuán grande, cuán profundo, cuán ancho, cuán alto es tu amor, Señor Jesús, que excede todo conocimiento. Y esa es mi oración para tu vida, que tú seas llena de toda la plenitud de Dios. Ese es el deseo que tengo para mi vida, para mi familia también, que seamos todos llenos de toda la plenitud de Dios. Pero una vez más, este pasaje principal que estamos viendo, toma nota una vez más, Mateo 5:3, porque quiero hablar sobre este principio en este tiempo. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes? Hay otra versión, y quiero que tomes nota de esta otra traducción, donde dice, dichosos los que sienten su necesidad espiritual.
Quiero repetirlo una vez más porque es impactante esta frase. Toma nota. Dichosos los que sienten su necesidad espiritual. Entonces esta primera bienaventuranza es como un fundamento para el resto de las bienaventuranzas. Hay 8, habla de nuevos comienzos. Pero quiero enfocarme un poco en este principio. Pobres en espíritu. Pobres en espíritu. ¿Y qué es lo que significa ser pobres en espíritu? La palabra pobre significa ser humilde. Parecido a la idea de ser manso o necesitado. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pobres en espíritu? De reconocer nuestra necesidad espiritual. Y es algo, hermanos, que tenemos que hacer cada día. No llegamos al punto donde ya sabemos todo o no tenemos necesidad. ¿Te acuerdas? Ese es el problema con la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, cuando ellos dicen no tenemos necesidad de nada, estamos bien, hemos terminado la carrera, ya hemos llegado a la meta, ¿no? Entonces no tenemos necesidad de nada. Es peligroso llegar a este punto en tu corazón y decir no tengo necesidad de nada, porque hermanos, siempre tenemos más necesidad por la presencia de Dios y la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces la idea de ser pobre en espíritu, de ser humilde, de ser necesitado, es entender que hay más que Jesús quiere darte y que tú necesitas más. Entonces no estar contentos hasta que tengamos su imagen llenando todo nuestro corazón. Entonces ser pobre en espíritu significa que reconozcamos nuestra necesidad espiritual. Nos damos cuenta de que todavía nos falta mucho para alcanzar la estatura, la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Y Jesús nos ha dado riquezas espirituales a través de su obra en la cruz y su resurrección que estamos celebrando hoy. Todo está disponible, pero hay una provisión. Jesús abrió el camino como Salvador, nos dio acceso a estas riquezas espirituales, pero tenemos que seguirle para experimentar el impacto de esas riquezas espirituales en cada área de nuestras vidas. Es como que está disponible y Él nos ayuda, pero tenemos que proseguir hacia la meta. Tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, alguien que es pobre en espíritu es alguien que se da cuenta de la gran cantidad de riquezas espirituales que Jesús está ofreciendo, pero es alguien al mismo tiempo que se da cuenta que no está experimentando todavía la cantidad total de estas riquezas en sus emociones, en su forma de pensar y en su vida. Y tal vez ahí es donde tú estás esta mañana, dándonos cuenta que hay tantas riquezas espirituales que Jesús nos ha dado y quiere darnos, pero también dándonos cuenta de que no estamos experimentando en totalidad todas las cosas que Él tiene para nosotros. Entonces esta idea es hambre y sed que te va a impulsar a seguir adelante en tu relación con el Señor Jesús. Somos espiritualmente pobres en relación a todo lo que Jesús nos está ofreciendo. Entonces queremos experimentar más. Eso debe ser el deseo de tu corazón y de mi corazón. Querer experimentar más y pagar cualquier precio que tenemos que pagar en nuestras vidas, ¿no? Entonces hay dos aspectos. Vemos cuán poco estamos experimentando y nuestro corazón quiere más y entender que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Amén. Entonces tenemos que llegar a este punto en nuestras vidas donde nos falta algo, donde nos damos cuenta de que hay más y eso produce un dolor en nuestro corazón y actualmente tomamos la decisión de cambiar nuestra vida. Entonces, si constantemente tengamos un entendimiento de lo que nos falta por crecer en Dios, Jesús está diciendo aquí en esta bienaventuranza que somos bendecidos, somos bienaventurados, doblemente gozosos cuando te des cuenta de tu necesidad espiritual. Y les dije, estoy escuchando también mensajes de otros de varones de Dios, hablando sobre el conocimiento de Dios y hablando de algunos de estos principios también. Y uno de los ministros que estoy escuchando, bueno, Billy Humphrey se llama, es el director de la casa de oración aquí en Atlanta, unos 40 minutos de donde vivimos nosotros en este momento. Pero él dijo algo que me impactó y quiero decirles a ustedes también, a todas las personas que están escuchando este día,
No necesitas ser un super cristiano. No necesitas ser el superungido.com. No necesitas tener todos los dones y los talentos en el mundo. Lo que necesitas, la única cosa que tú necesitas es hambre, es sed por más de Él. Hambre y sed que te impulsa a una relación más profunda con el Señor Jesús. Quiero decirlo nuevamente porque creo que esta frase es para algunas personas que están escuchando esta mañana, que están tratando de lograr algo en su carne, que están tratando de tener toda la unción y los dones y los talentos tal vez de una manera equivocada. Y quiero decirte una vez más, no necesitas tener todos los dones del mundo. No necesitas tener todos los talentos en el mundo. Obvio, el Señor nos ha dado dones y talentos y tenemos que usar lo que Él nos ha dado. Pero con respecto a este principio, no necesitas tener talento, solo necesitas tener hambre. ¿Te das cuenta? Cualquier persona puede tener hambre. Siempre hay alguien que canta mejor, siempre hay alguien que predica mejor, siempre hay alguien que tiene más revelación, siempre hay alguien que tiene más unción. Pero lo que te va a cambiar la vida es tu hambre y sed por Jesús. Y esta frase me impactó y me libró también de muchas cosas en mi corazón, de entender, no tengo que estar logrando ahí en mi carne para ser mejor en mi carne. Tengo que simplemente permitir que Dios puede desarrollar dones y talentos en mi vida. Pero no tenemos que tratar de ser super cristianos. Solo necesitamos hambre y sed. Cada día hambre y sed por su palabra. Eso es lo que necesitas, ¿no? Entonces, estamos hablando de ser pobres en espíritu. Entonces no estamos hablando una vez más de un voto de pobreza en lo natural. Jesús no tiene problema que tengamos posesiones o dinero. El problema, la palabra de Dios nos enseña, es cuando estas cosas se convierten en ídolos en nuestra vida. Entonces, pero tenemos que darnos cuenta de que falta más para crecer en nuestra relación con el Señor Jesús. Y ser pobres en espíritu, tener hambre espiritual. Y ese es el problema. No en todo lugar, pero en muchos lugares, en muchas iglesias en el mundo, tienen este espíritu de la iglesia de la Odisea y dicen, ya tenemos todo, no tenemos necesidad de nada. Han olvidado ser pobres en espíritu, han olvidado su pobreza espiritual, han olvidado que no están viviendo, experimentando todo lo que Jesús tiene para ellos todavía, y hay que crecer. ¿Te acuerdas del corazón de la novia en Cantar de los Cantares? ¿Qué es lo que ella dice? Dice, estoy enferma de amor. Y ese es el corazón de la novia. Yo voy a seguirlo y buscar a mi amado hasta encontrarlo. Voy a buscarlo hasta encontrarlo. Entonces, seremos bendecidos, bienaventurados los pobres en espíritu. Seremos bendecidos si nos mantengamos con esta actitud en nuestro corazón, que Dios quiere darnos mucho más de lo que estamos caminando en este momento. No hemos llegado a la meta todavía, no hemos terminado la carrera todavía, no estamos buscando comodidad en nuestra vida cristiana. No es el tiempo para estar a un lado y mirar como espectadores a todas las cosas que Dios está haciendo en tu nación. Es tiempo de que la iglesia entre en cancha, es tiempo que para la iglesia entre en el partido y empieza a participar. Les dije, en cualquier momento podemos buscar la religión, podemos buscar comodidad. Yo no quiero comodidad en mi vida espiritual, y es tan fácil a veces entrar en esta comodidad, pero existe una brecha. Jesús nos ha dado la provisión, nos ha abierto el camino, pero hermanos, depende de nosotros correr tras Él, caminar en la plenitud de todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, para ser pobres en espíritu, debemos tener un conocimiento de todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es pobreza de espíritu? Es lo contrario a esta disposición altiva, autosuficiente que vemos en el mundo, que el mundo admira y alaba. Es todo el contrario a esa actitud independiente y jactanciosa que se niega a inclinarse ante Dios. Amén. Entonces queremos ser pobres en espíritu. También
tenemos que tener una actitud humilde en nuestro corazón, tener una opinión correcta de uno mismo. Entonces, pobre en espíritu, ser pobre en espíritu es lo opuesto de las actitudes de autoalabanza, autoafirmación que el mundo promueve. Tampoco es una falsa humildad por el otro extremo, de decir yo no valgo nada, no puedo hacer nada, no soy nadie. No, entonces tampoco es ir al otro lado y no ver el valor que Jesús tiene dentro de nosotros. Entonces no es decir no valgo para nada, no puedo hacer nada, es entender el valor que sí tenemos en el corazón de Dios. Pero al mismo entender, en el momento de entender que hay una brecha, aunque Jesús nos ha dado la provisión de caminar en toda la plenitud de su carácter, todavía estamos caminando, no estamos caminando en todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, hambre y sed es mi pregunta para ti en esta enseñanza, la segunda sesión, mientras empezamos todo este viaje hablando sobre el conocimiento de Dios. Tenemos que hablar sobre este principio de ser pobres en espíritu, tener hambre y sed. ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿Eres una persona hambrienta? ¿Eres una persona sedienta por las cosas de Dios? O tal vez has encontrado una comodidad en tu vida cristiana. Has encontrado una rutina y ya estás cómodo, estás cómoda. Jesús no nos ha llamado a encontrar comodidad. Y Él dice que Él va a estar con nosotros. Entonces, ¿cuán importante es esta idea de ser pobres en espíritu? Quiero mostrarte 2 versículos más antes de terminar la enseñanza esta mañana. Salmo 51, 17. Mira lo que dice este pasaje. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Ese es David escribiendo este salmo después de su pecado con Betsabé. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Ese es el sacrificio que Dios quiere en tu vida y en mi vida. Quiere un corazón quebrantado, un corazón humillado, un corazón que derramamos delante de Dios. Eso es ser pobres en espíritu y entender que necesitamos más de Él. Ese es el mejor sacrificio que podemos dar a nuestro Señor Jesús. Un corazón quebrantado. Les digo, hermanos, Jesús nunca va a despreciar tu corazón quebrantado delante de Él. Y mira este pasaje en Isaías 66, versículo 2. Isaías 66, versículo 2. Y terminamos aquí. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero mira esta frase y toma nota. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Vamos a tener la mirada de Jesús. Queremos la mirada de Jesús. Amén. Entonces, Jesús mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Entonces, hermanos, es un mensaje tan importante para nosotros en esta sesión 2 del conocimiento de Dios, de entender la necesidad de ser pobres en espíritu, de reconocer nuestra necesidad, de reconocer nuestra hambre. Yo no estoy aquí solo para darte datos, para darte información, para darte una lista de los nombres de Dios. Podríamos hacerlo. Para darte una lista de los aspectos del carácter de Dios. Yo estoy orando para que el Espíritu Santo haga una obra transformadora en tu corazón y en mi corazón. Que nos damos cuenta que algo tiene que cambiar en nuestras vidas. Que no podemos seguir adelante como normal. Que necesitamos más hambre y sed. Entonces te pregunto una vez más, ¿tienes hambre? ¿Tienes sed o has encontrado comodidad en tu vida cristiana? O tal vez tienes este espíritu de la iglesia de la Odisea que dice, no tengo necesidad de nada. Hermanos, siempre tenemos necesidad por más de la presencia de Dios y por más de la palabra de Dios. Una vez más, yo oro para que tú puedas conocer cuán grande, cuán profundo es el amor de Jesús, especialmente en este día de conocer su resurrección y conocer la vida eterna que Él nos da. Pero gracias, Señor Jesús. Gracias por mis hermanos que están conectados y escuchando esta enseñanza hoy.
Padre, gracias, Abba. Gracias, Papito, por tu palabra, tu presencia. Por mis hermanos en todas las naciones que están escuchando. Señor, yo oro para que seamos llenos de tu plenitud. No conformados con lo que ya tenemos. No contentos con lo que ya tenemos. Despierta, Señor, hambre y sed en nuestro corazón hoy por más de ti, por más de tu presencia, que no podemos seguir adelante como normal, Señor. Despierta tu iglesia en todo el mundo, en todas las naciones, que sea una iglesia hambrienta, que sea una novia sedienta, Señor Jesús, por más de ti, porque tú tienes mucho más para darnos, Señor Jesús. Y te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Cámbianos y transfórmanos. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén.